Jóvenes estudiantes, sean bienvenidos a la clase número 8 de instalaciones eléctricas para talleres automotrices, ¿no? Clase correspondiente al 13 de octubre del 2021. El tema que nos corresponde hoy es conociendo los diferentes instrumentos de medición eléctrica, ¿no? Es una continuación, ¿no?, de los instrumentos, conociendo los diferentes instrumentos de medición eléctrica. Tenemos hoy día el amperímetro, ¿no? Vamos a conocer el amperímetro, su manejo, ¿no? Y las clases de amperímetro y también una parte de accesorios eléctricos, una parte de accesorios eléctricos. Docente, mi persona, David Stalin Sánchez Andrade. Un amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o corriente eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado y usado para medir intensidades. Recibe su nombre de la unidad de medida para la corriente eléctrica, el amperio, ¿no? El amperio. Estas son, prácticamente vienen a ser, como se dice, su unidad de medida, el amperio, ¿no? Y de meter, de medir. Entonces, meter, medida, ¿no? Medida de amperios. El amperímetro mide amperios. En la imagen siguiente puedes ver dos tipos diferentes, uno fijo y el otro portátil. Acá tenemos uno fijo y este es uno portátil, ¿no? En el esquema de la parte de abajo de la imagen puedes ver cómo es el símbolo del amperímetro utilizado en los circuitos eléctricos. Como ves, es muy sencillo, simplemente es un círculo con una A mayúscula en su interior. Acá tenemos un círculo, ¿no es cierto? Y acá tenemos la letra A en su interior. Este es su esquema, ¿cierto? Acá están los voltios, ¿no? Por donde es la fuente de corriente de voltaje, ¿cierto? Y la intensidad I, ¿cierto? Se va a trasladar de aquí hacia acá, pasa por la resistencia y regresa, ¿cierto?, a la fuente. Muy bien, recuerda, intensidad de corriente eléctrica es el número de electrones que circulan por un conductor, ¿no? Es intensidad de corriente eléctrica, es número de electrones que circulan por un conductor o un circuito por unidad de tiempo, ¿no? Por unidad de tiempo. Muy bien, podríamos decir que la velocidad y cantidad a la que la carga eléctrica pasa por cualquier punto dado en el circuito, ¿no? La velocidad y cantidad, ¿no?, de una carga eléctrica que pasa por un circuito. ¿Cómo se conecta un amperímetro? Los amperímetros se conectan en serie, se conectan en serie, por lo que, lo atraviesa o pasa por él la corriente del circuito donde se haya intercalado. Lógicamente nos medirá la corriente que lo atraviesa, que es la misma que la del circuito. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no?, una fuente de tensión, un circuito, ¿no?, una resistencia, ¿no? La corriente va a entrar por acá, entra la resistencia, lo resiste acá y sale por acá, ¿cierto? ¿Cómo vamos a conectar el amperímetro? Acá tenemos el amperímetro en serie. O sea, conectamos acá, esta es la entrada, ¿no? Lo conectamos acá, bueno, a la entrada prácticamente, ¿no? A la entrada, pasa por el mismo instrumento de amperímetro y sale por el mismo instrumento de amperímetro y sigue su recorrido, ¿no? Por la resistencia y vuelve acá a la fuente, ¿no? Entonces, esa es la conexión en serie, la conexión de un amperímetro. Los amperímetros portátiles, como pudiste ver en la imagen de arriba, tienen unas pinzas cuya misión es simplemente introducirlas por el cable del circuito por el que circula la corriente o intensidad que queremos medir. Las pinzas se abren y dejamos en su interior al cable. Ojo, como ves la siguiente imagen, solo se ponen en un cable, nunca por los dos a la vez. Recuerda, estamos midiendo en serie. Entonces vamos a ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una pinza perimétrica. Acá tenemos un cable, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone? Se pone solamente, se abre la pinza, se machuca de acá, de este interruptor de acá, y se abre y incrustamos el cable dentro y luego soltamos, ¿no? Por supuesto que tenemos que poner el rango en amperímetro, ¿no? En amperímetro. Acá, rango en amperímetro. Y obtenemos la lectura directa, ¿no? Entonces solamente se coloca un solo cable, ¿no? Un solo cable. Que prácticamente este cable va a trasladar la corriente al aparato y por el mismo aparato, sale hacia el otro extremo del cable. Estos amperímetros también se llaman pinzas amperimétricas, unas portátiles, ¿no? Estas pinzas también suelen medirse tensión. Suelen medir tensión también las pinzas, ¿no? Amperimétricas. Ahora vienen con mucha más función. Uso del amperímetro. Si queremos medir con un amperímetro fijo, lógicamente nunca cortaremos el cable. Simplemente desconectaremos un borne, tornillo de un aparato de la pila o de la fuente que esté conectado en el circuito. Este borne lo conectaremos a una parte del amperímetro y la otra parte al cable donde estaba conectado anteriormente, el aparato o pila.
es decir, intercalado con el aparato. Ya está, lo tenemos en serie con el circuito. Una solución sencilla es conectar un borne del amperímetro a un borne de la pila. Aquí lo tenemos, ¿no? Un método más sencillo, ¿no? Una solución sencilla. Acá lo tenemos. Es conectar un borne del amperímetro a un borne de la pila o batería. Acá está, un borne. Y el otro cable que estaría conectado a la pila o fuente de tensión. Y el otro sigue su recorrido, ¿no es cierto? Acá pasa por una resistencia, pero va conectado al otro extremo de la fuente de la pila de tensión, ¿no? La pila o fuente de tensión. Entonces, un extremo acá a un borne, sigue su recorrido, pasa por el instrumento en el perímetro, la corriente, sale, se va a una resistencia acá, ¿no es cierto? Una resistencia, y luego sale y vuelve, ¿no? Retorna a la batería, pero por el otro polo, ¿no? Otro polo, otro extremo. Muy bien. Entonces, conexión en serie. Otra forma de medir intensidades es con el polímetro, ¿no? Polímetro viene a ser un multímetro. Siempre que necesitemos hacer una medida muy exacta de la intensidad, debemos tener en cuenta que el amperímetro lleva en su interior una pequeña resistencia que puede alterar la medida exacta, ¿no? Lleva una pequeña resistencia el amperímetro. Estas resistencias eléctricas son muy pequeñas, entre 0.01 centésimas de ohmios o 0,1 décima de ohmio. Al ser tan pequeñas las alteraciones no suelen tener importancia. Los amperímetros, como cualquier aparato de medida, tienen una o varias escalas, ¿no? Estamos hablando de los analógicos, ¿no? Que nos dicen la máxima intensidad que pueden medir en cada una de las escalas. Si te fijas en la primera imagen de esta página, el amperímetro fijo puede medir según su escala como máximo 40 amperios. Los amperímetros portátiles y los polímetros tienen varias escalas diferentes. Si no sabemos muy bien el valor de la intensidad que vamos a medir, siempre deberemos empezar a medir por la escala más alta. Si veremos que es muy grande, iremos bajando de escala hasta encontrar la más apropiada. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay unos amperímetros con escala, ¿no? Se refiere a estos amperímetros de acá, más que todo estos de acá, ¿no? Que son los analógicos fijos, ¿no? Fijos, analógicos fijos, que tienen escalas, ¿cierto? Entonces acá tú te das cuenta que mide hasta 40 amperios. Si no sabemos exactamente de mediciones de corriente, siempre es recomendable poner el rango en 40, ¿no? El rango en 40. ¿Ya? También acá, en su máximo rango, si es posible. ¿Ya? De tener más rango es mucho más mejor. Entonces de ahí vamos bajando, vamos bajando. Porque ¿qué pasa si de repente lo ponemos en un rango muy pequeño, ¿no? Tanto al fijo como al portátil? De repente viene una corriente más fuerte y podemos quemar el aparato. Entonces hay que darle un rango más extremo, ¿no? Mayor al que vamos a medir. Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Acá entonces, si no sabemos muy bien el valor de la intensidad que vamos a medir, siempre deberemos empezar a medir por escala más alta. O sea, ponemos a la máxima escala, ¿no? Más alta. Si vemos que es muy grande, iremos bajando, ¿no? De repente es muy grande la escala, entonces vamos bajando poco a poco hasta encontrar lo más apropiado. Las mediciones en corriente alterna muy elevadas se hacen a través de transformadores de intensidad que reducen a valores superiores. Los transformadores reducen la corriente, ¿no? Ya lo hemos visto también más adelante en las clases anteriores. Para efectuar mediciones de corrientes, para efectuar mediciones de corriente debilísimas, se recurre a los galvanómetros o microamperímetros por su gran sensibilidad, siendo muy apropiados para indicadores de escala de cero central, el cero de la escala en el centro y la aguja se mueve en un sentido o en otro en función del sentido de la corriente que mide. Estos son los galvanómetros, ¿no? Más antiguos para medir corrientes más pequeñísimas. Ya, este de acá mide corrientes más pequeñísimas, galvanómetro, más pequeñísimas que tenemos que el amperímetro de acá, este amperímetro fijo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Imagina que un amperímetro puede medir como máximo 3 amperios, pero sabemos que la intensidad que queremos medir es mayor. ¿Qué hacemos? La solución también es colocar en paralelo lo que se llama un shunt amperimétrico. Un shunt amperimétrico, ¿no? Un shunt amperimétrico. Cuando tenemos, por ejemplo, un aparato que es de poca capacidad de amperios y sabemos que vamos, por ejemplo, acá 3 amperios, y sabemos que vamos a medir 40 amperios, entonces utilizamos en paralelo, la solución es colocar en paralelo lo que se llama un shunt amperimétrico. ¿En qué consiste un shunt amperimétrico? Un shunt amperimétrico es simplemente una resistencia con un valor fijo, RS, que conectamos en paralelo con el amperímetro para poder medir intensidades mayores
de las que puede medir el amperímetro. Fíjate en la imagen, aquí tenemos la corriente que tendrán acá, ¿cierto? Acá tenemos una resistencia A, acá está el amperímetro, ¿no? Acá está el amperímetro y existe una resistencia A, ¿no? Una resistencia A minúscula, y también acá existe una intensidad de corriente A minúscula, ¿no? Muy bien, pero a la vez esto debería pasar por acá por la resistencia R, y sale por acá. Pero ¿qué pasa? Que entonces cuando queremos medir, queremos hacer medidas más grandes, entonces conectamos acá en paralelo. Esto de acá está conectado en paralelo con esto de acá, esta resistencia RS. Entonces la corriente al conectar esto en paralelo, la corriente también va a entrar por acá, ¿cierto? Llega a la resistencia y sale, ¿no? Sale a la salida del amperímetro, ¿no? Entonces esta resistencia está conectada prácticamente a la entrada, ¿no? A la entrada de la corriente. También el amperímetro está conectado a la entrada. Y pues esto de acá sí está en serie, pues, ¿no? Esto de acá sí está en serie, ¿no? Este de acá, este circuito está en paralelo con esto de acá, ¿ya? A eso se refiere el shunt amperímetro. Donde RS es el shunt y R es la resistencia del circuito. Según las intensidades que recorrerán el circuito, tenemos que la intensidad es igual a la intensidad A. Esta intensidad total es igual a la intensidad A más la intensidad S, ¿cierto? Vamos a despejarla. Además, BS es igual a BA. Voltaje de A es igual al voltaje de S, ¿no? Voltaje de A es igual al voltaje de S, de A, de S, voltaje de S. ¿Por qué? Porque en paralelo los voltajes ya hemos estudiado que son los mismos. Si acá fuera 220 voltaje, acá también va a ser 220 voltaje, ¿cierto? Estamos en paralelo, recuerden. Shunt, en perimétrico, está, ¿qué cosa? En paralelo. En paralelo, acá. Paralelo. Y lo que se ha hecho acá es un despeje de fórmula, ¿no? Si ahora despejamos la intensidad S en la segunda ecuación, y S es igual a RA por IA sobre RS, o lo que es lo mismo que IS es igual a RA sobre RS por IA. Si esto lo sustituimos en la primera ecuación, tenemos que I es igual a IA más RA sobre RS por IA es igual a IA por paréntesis 1 más RA sobre RS. Si llamamos N al factor que está acá, este de acá, 1 más RA sobre RS, la ecuación final que tenemos para I sería la siguiente, ¿no? Que I es igual a IA por M. M que representa, M representa todo esto de acá, siendo M el poder multiplicador constante del shunt. Si te das cuenta, ahora podemos medir intensidades hasta valores altos, ¿no? De intensidad, en lugar de la IA, que podríamos medir solo con el amperímetro. Entonces, esto se utiliza, ¿qué cosa? Para el shunt amperímetrico. Muy bien. Si sabemos la constante, en lugar de la IA, a ver, ¿dónde estamos? Nos quedamos acá. IA entonces es igual a IA por M, siendo M el poder multiplicador o constante del shunt. Si te das cuenta, ahora podemos medir intensidades hasta valores de I no más altos, en lugar de la IA, que es parcial, ¿no? IA es una intensidad de corriente parcial, más pequeña, ¿ya? Entonces, ahora podemos medir corrientes hasta valores más altos de I, ¿no? En lugar de la IA parcial, que podríamos medir con solo la PI. Si sabemos la constante de shunt, será muy sencillo calcular hasta qué intensidades podríamos medir. Solo tendríamos que multiplicar la IA parcial del amperímetro máxima por la N, que es el multiplicador, ¿no? El multiplicador del shunt. Normalmente los valores de N de multiplicador de shunt, ¿no? Suelen ser de 10, 100, 1000, ¿no? Son números multiplicadores. Bueno, acá tenemos un, un dispositivo shunt. Los shunts suelen construirse con varillas o cintas magnéticas de manganina soldadas a bloques gruesos de cobre. Aquí puedes verlo. Muy bien. Y así, acá está en paralelo también, están conectados en paralelo. Tipo de perímetros ya dijimos que tenemos los fijos y los portátiles, ¿no? Pero estos a su vez pueden ser digitales o analógicos, ¿no? Los fijos y portátiles pueden existir analógicos y digitales, ¿no? Acá, estos son analógicos, perdón, estos son fijos, pero también puede existir en digitales y analógicos. Esto también puede ser
portátiles, pero también pueden ser fijos, perdón, pero pueden ser digitales o analógicos, ¿no? Entonces, son clasificaciones de los amperímetros, ¿no? Muy bien, eso es lo que quiero decir acá. Como ya dijimos al principio, tenemos una pinza, una primera clasificación entre fijos y portátiles, ¿no? Pero estos a su vez pueden clasificar digitales o analógicos, tanto para los fijos como portátiles. Los digitales te muestran el valor, ¿no? Directamente, hacen la medición, solamente hay que cambiar los rangos, saber cuánta corriente vamos a medir. Hay que poner un rango alto, ¿no? Para no quemar el instrumento. Muestra el valor numérico directamente sobre un display, ¿no? Un display. ¿Cuál es el display? Tenemos acá un display, ¿no? Tenemos un display. Acá está el display. Este es el display, ¿no? La pantallita. ¿No? Entonces, ahí tenemos. Muy y los analógicos, la aguja se mueve por una escala, ¿no? Los analógicos generalmente tienen escalas. En función de este tipo de mediciones que haremos, podemos tener qué cosa directa, corriente directa y medimos corriente alterna, ¿no? Vamos a medir intensidad en corriente directa y corriente alterna, ¿no? Dependiendo de cómo está construido, tenemos principalmente los siguientes. Estos son por su construcción, ¿no? Dependiendo de cómo están construidos, tenemos principalmente, dependiendo de cómo están construidos, tenemos los siguientes. De hierro móvil, electrodinámico, de ferromagnético. Pinza perimétrica, acá normalmente lo tenemos. Aquí tenemos, entonces, se va a este interruptor, se abre, se pone solamente un cable, pero no los dos cables. El cable de la fase, por supuesto, ¿no? Generalmente el cable de la fase. Y acá nos bota el resultado. Acá seleccionamos los diferentes accesorios. Ahorita tienen para medir frecuencia, tienen para medir temperatura, estos signos de carga. Nosotros tenemos que ubicar pues, la flechita, hay una flechita, tenemos que ubicar esta flechita donde dice A, ¿no es cierto? A. Y el símbolo de corriente alterna, se va a hacer corriente alterna. A o el símbolo de corriente directa, para medir corriente directa, un poco la corriente más chica. Así que tenemos que entender en qué se diferencia una pieza perimétrica de un multímetro, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Mira, acá por ejemplo está un cable de... ¿Cómo funcionan las pinzas perimétricas? Ya lo vimos. Las pinzas la pinza perimétrica son excelentes para altas corrientes, generalmente las pinzas, ¿no? Lo que los hace una herramienta ideal para tener alrededor, ¿no? En realidad deberíamos tener dos herramientas, ¿no? Un amperímetro que es en escala analógico, ¿no? Y una pinza perimétrica. Entonces, esto es bueno tener en el taller. Necesitamos los dos, ¿no? Fijo, ¿no? Y acá una pinza perimétrica. Fijo acá, por ejemplo, está en escala, ¿no? En escala. Se necesita, ¿ya? Muy bien, y acá vienen indicaciones, pues, vienen las indicaciones de cómo vamos, de cómo se usa una pinza perimétrica y cuál comprar, ¿no? Antes de comprar una pinza, consejos para que ustedes sepan, recomendaciones antes de comprar una pinza perimétrica. Aquí tenemos una pinza perimétrica. Miren, acá tenemos la fuente de alimentación, la corriente entra por acá, supuestamente. Un cable está conectado acá. ¿Ven? Está conectado acá. La corriente viene así, ¿no? Viene así, viene por esta punta, ingresa acá, ingresa al perímetro. Y por aquí también sale y sigue su recorrido hacia la carga, ¿no? Acá puede tener una resistencia, un foco, etc. Un interruptor, una caja, etc. Sigue así. Nuevamente, tenemos la fuente de alimentación. Este es un recorrido de la señal eléctrica. Sale por acá la corriente, por acá por la punta negra, ingresa al instrumento, al amperímetro. Acá tiene que estar seleccionado en ¿no es cierto? En NA y el signo de la corriente que vamos a medir, pues si es corriente alterna, ustedes saben que es como un gusanito, ¿no? Como una onda. Y si es corriente directa, son líneas, ¿no? Y por acá, más que está la corriente acá, sale por el cable rojo. Sigue acá, a la carga, foco, resistencia, lo que queramos medir, y sale nuevamente por acá, regresa a la fuente, o batería, o pila. Aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos en forma
A ver, en forma acá en forma de polímetro, podríamos decir, ¿no? Forma de polímetro, ¿no? Y acá lo tenemos en forma de pinza ya, ¿no? Entonces aquí, por está acá, entra por acá, se machuca acá el interruptor y esto abre y se incrusta dentro. Ponemos el cable dentro de la pinza perimétrica. Usted está pasando por este hueco, ¿no? Y sale al otro lado. La carga, fuente de alimentación. No hay contacto con el circuito. ¿Ya? Entonces, así funciona. Accesorios eléctricos, tenemos los interruptores, pues, tenemos los interruptores, el interruptor diferencial que salta, es muy sensible cuando hay un pequeño cortocircuito, especialmente para salvar vidas humanas, ¿no? Para salvar vidas humanas. Aquí tenemos cómo funciona el interruptor, ya, diferencial. ¿Cuál es su máxima, no? Muy alta sensibilidad, ¿no? Su baja sensibilidad. Tenemos toma corrientes, tipo de toma corrientes, ¿no? Tipo de toma corrientes, y tenemos pensativos por la forma que son, ¿no? Los que tienen tres son con conexiones a tierra, ya con protección, o con protección a tierra, o descargas eléctricas, porque son dos, o sea, es una línea y el otro es un neutro. Y acá cuando son tres, es porque tiene ya una carga, el del centro, es el que va a tierra, ¿no? Para descargas eléctricas cuando estén electrocutados los electrodomésticos, ¿no? Cualquier aparato. ¿Ya? Aquí tenemos tomacorrientes también, se llaman temerosos, ¿no? Por la forma como están, la forma que tienen, ¿no? Los huequitos. Somnolientos, acá, como si estuvieran de sueño, asombrados por la forma que tienen. Correctos, coquetos, impactados. Los circuitos eléctricos alimentan los tomacorrientes a través de las cajas de paso y de los interruptores. Los tomacorrientes pueden ser visibles, están colocados encima de la pared o también pueden estar empotrados. En este último caso, para colocarlos, primero hay que hacer los agujeros necesarios en la pared, ¿no? Hay que cavar la pared, ¿no? Hay que hacer unas canaletas. Interruptor simple, ¿no? Interruptor simple, los interruptores que tenemos acá son los que permiten el paso, ¿no? Son los que permiten el paso a la corriente, ¿no? Y la interrupción, machucas acá, ¿cierto? Y permites el paso. Machucas acá y nuevamente, ¿qué cosa se abre? El paso de la corriente. Entonces tenemos los tomas corrientes, ¿no? El interruptor diferencial, ya sabemos que salvan las vidas, es para salvar vidas humanas, proteger de descargas eléctricas. Cuando están electrocutados, hay algún circuito hay un circuito que está en cortocircuito. Muy bien, acá tenemos sus sensibilidades, clases de interruptores. Tenemos también los tipos de tomacorriente que ya lo hicimos ahorita. Ya, interruptores, tipo de interruptores. Cuando tiene solamente uno, se dice que es simple, ¿no? Cuando tiene dos, es de dos vías o bipolar. Acá tripolar, ¿no? Tripolar, porque tiene tres vías o para tres focos, ¿no? Puede ser independiente, ¿no? Muy bien, y acá una serie de modelos, ¿no? Serie de modelos. Socket, para colocar los focos, ¿no? Para colocar los focos. Lo que está de negro, hay una parte interna que tiene una parte positiva y una parte negativa en la parte de derecha, ¿no? Donde tiene un bolito o un estaño, generalmente es la parte, podríamos decir que es la parte positiva, ¿no? Y esta carcasa es la parte negativa. Muy bien. Fluorescentes, ¿no? Cajas para empotrar, ¿no? Tenemos las cajas para empotrar acá. También estas cajitas grandes y cuadradas se utilizan para cajas de paz, ¿no? También se puede acá, se acostumbra a poner interruptores, ¿no? Termomagnéticos, lo utilizan como pequeños tableros, ¿no? Y tiene, por supuesto, su tapa. Estas cajas de paso rectangulares, cajas de paso ortogonales. Estos huequitos de acá pasan la cinta, ¿no? La cinta de paso de corriente, ¿no? De conductores o de cables eléctricos, ¿no? Los huequitos se rompen, se abren, pues van conectados tuberías, ¿no? Tubería para acá, tubería para acá, tubería por acá, tubería por acá, tubería por acá, dependiendo del circuito, ¿no? Que queremos ramificar. Estas son ortogonales, ¿no? Ortogonales. Tenemos tubos y curvas también que se utilizan en la parte eléctrica, ¿no? Tubos y curvas, ¿ya? Acá en Perú generalmente utilizamos los tubos blancos, ¿no? Los tubos blancos para la parte de las
los empotrados, ¿no? Eléctricos. Los también son los verdes, ¿no? Son de PVC, material PVC. Tenemos los focos LED, que son ahorradores, ¿no? Focos ahorradores que le dan una buena luminosidad, ¿no? Tenemos los conductores eléctricos. Los conductores o cables eléctricos son los elementos que conducen la corriente eléctrica, las cargas que interconectan los mecanismos de control. Tenemos los colores, ¿no? Los conductores neutros generalmente es para blanco. La fase es color de rojo, puede ser de color rojo o azul. Y de protección a tierra puede ser amarillo, con verde o amarillo o verde. O amarillo o verde. ¿Listo? Acá tenemos una serie de cables. Aquí tenemos una norma NEMA, ¿no? Americana, que consiste en los colores, ¿no? Los colores. Por ejemplo, tenemos tensiones de 120 voltios, 240, 120 voltios, 120, 240. Acá tenemos corriente de 380, 220, 480, 440, 480, 440. ¿Ya? Entonces, conductores activos, una fase, dos hilos. Dos hilos. ¿Qué significa esto? Una fase, dos hilos. Una fase, dos hilos. Y tenemos acá una fase que es de color negro, ¿no? Color negro, ¿no? Color negro. Y tenemos un neutro, ¿no? Un neutro. Una fase y dos hilos. Dos hilos que es un color negro y un color blanco. La fase de blanco es la neutro. Dos hilos. Este es de dos hilos. Pero realmente existe una fase que es el color negro. Aquí tenemos de dos fases y tres hilos. Dos fases, ¿no? ¿Por qué dos fases? El negro es una fase, el rojo es una fase. Y más el blanco sumarían tres, ¿cierto? Sumarían tres, ¿cierto? De tres hilos. De cuatro hilos, ¿por qué? Porque ya hay de tres fases, ¿no? Tres fases, ¿no? Color amarillo, azul, rojo y un neutro, ¿no? En total, ¿cuántos hilos hay? Uno, dos, tres y cuatro. Y cuatro, ¿no? Cuatro. Muy bien. Por ejemplo, acá, de 380 a 220. Dice que de tres fases y cuatro hilos, ¿no? Tres fases y cuatro hilos. Acá tenemos color café, una fase, negro, dos fases, amarillo, tres fases, un blanco, que es un neutro, ¿no? De total suman cuatro hilos y tres fases, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, y así sucesivamente. El cable de tierra es color verde, 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 todas las ocasiones, ¿no? Tierra de protección. Tierra aislada, ¿no? Con color amarillo, ¿no? Con color amarillo, con color amarillo. Bueno, y tenemos la tareita acá, Dice que, ¿qué es el amperímetro? Clases. Indique las diferencias entre un amperímetro tradicional y una pinza perimétrica. Explique brevemente cuáles son los criterios a realizar en el amperímetro antes de realizar una medición. Explique brevemente cómo se realiza una medición con amperímetro tradicional y pinza perimétrica. Explique brevemente lo referente a accesorios eléctricos, ¿no? Explique brevemente cada uno de los principales accesorios eléctricos de una instalación eléctrica domiciliaria. Haga un listado de imágenes y marcas de los principales accesorios eléctricos de instalación domiciliaria industrial. Explique el sistema de descarga y puesta a tierra de la siguiente imagen de seguridad y protección. Tenemos acá una descarga eléctrica a tierra, ¿cierto? A tierra acá, a pozo a tierra. Queremos que les expliques todo cómo funciona todo este circuito. Y también cómo funciona todo este circuito. Lo de color verde, es lo que es tierra, ¿no? ¿Cómo funciona? Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar por hoy día. Ya cumplan sus tareas, que las tareas no están fáciles, están prácticas. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy día y no se atrasen con sus tareas con el objetivo de que puedan estar tranquilos y bien con sus notas. Muchísimas gracias.